Agradecerle su asistencia, sabemos que es una hora difícil, gracias a todos por estar acá. Me permito presentar a la doctora Alejandra de la Torre. La doctora es conocida por todos ustedes, nos honra hoy con su presencia, es médica, oftalmóloga, especialista en inmunología y uveitis ocular, profesora de la Universidad del Rosario. Doctora, gracias por acompañarnos con esta conferencia. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Les voy a hacer hoy la introducción a una serie de estudios que hemos realizado en Colombia acerca de ojo seco. Estos son los estudios de corte transversal más grandes que existen, por supuesto, en Colombia, en Latinoamérica y unos de los más grandes del mundo. Entonces, estos proyectos, estos estudios están enmarcados en este proyecto que se llama DESERT, y este DESERT lo asociamos con desierto o con sequedad por el ojo seco, y significa Dry Eye Disease Ocular Surface and Tear Function Study. Tenemos entonces, bueno, estos son mis conflictos de interés y quiero de nuevo agradecer al Laboratorio Sofía, a la Universidad del Rosario, en donde se ha hecho parte muy importante de estos estudios, y al apoyo, agradezco por el apoyo a la cooperación científica de la Universidad y del Laboratorio Sofía, y muy especialmente al doctor Germán Mejía, que es médico de la Universidad del Rosario, es mi rural de investigación en este momento y ya próximo a ser residente de la Foscal en enero. Y en esa maestría él ha sido absolutamente clave para la recolección de la información y para el análisis increíble de esta cantidad de información. Entonces, mil gracias, doctor Mejía. Sin usted esto no hubiera sido lo que ha sido hasta ahora. Entonces, voy, como les decía, a presentarles primero una introducción de estos estudios. Y quiero empezar preguntándoles a ustedes si consideran que el ojo seco es un motivo frecuente de consulta. Alcen la mano los que crean, todo el auditorio casi. Entonces, y si consideran que es un motivo frecuente de consulta, ¿qué tan cómodos nos sentimos manejando ojo seco, diagnosticando ojo seco? De pronto ustedes dicen, me siento súper cómodo diagnosticando ojo seco, tengo perfectamente claro. Y si lo diagnosticamos, ¿qué tan cómodos nos sentimos tratando el ojo seco? Entonces, háganse esas preguntas y dicen, bueno, yo sí me siento muy cómodo, o de pronto en este paciente que no va tan bien, ¿qué más le pudiéramos hacer? Pero les cuento entonces que realmente es un problema casi que de salud pública. Si ustedes ven cómo ha crecido esto exponencialmente, desde hace más de 50 años se está hablando de ojo seco, y estas son las publicaciones que vienen en aumento desde el 68 hasta el 2024, miren cómo va de manera increíblemente aumentando, pero si ustedes miran hoy, tenemos más o menos más de 31.000 publicaciones que están revisadas por pares, y de estas 31.000 publicaciones hemos avanzado en conocer la epidemiología, qué tan frecuente es el ojo seco en diferentes sitios del mundo, qué tan frecuente y qué tan, digamos, cómo se han manejado factores de riesgo, importantísimos estudios acerca de los factores de riesgo, tenemos estudios sobre fisiopatología, sobre tratamiento, pero de estos ustedes dirán, bueno, imagínense 31.000 artículos. ¿Cuánto hemos aportado nosotros en Colombia a esta cantidad de artículos? ¿Ustedes qué creen? ¿Un 10%, un 1%, un 50%? Un 1%, dice María Cris. Bueno, pues les cuento que Colombia ha aportado un 0,3% únicamente, incluyendo artículos de nuestro grupo que les voy a mostrar en las primeras diapositivas que siguen. Entonces, fíjense que aquí hay una alarma. Realmente, si nosotros vemos esto, hay una información en nuestro país que es realmente escasa y que requiere investigación. Porque si nosotros nos paramos a hablar de lo que hacen los demás, de lo que dijo el DIUS, que es muy importantísimo, pero de los estudios de fulanito, de sutanito, pues,
¿qué pasa con nosotros? Entonces aquí les quiero llamar la atención de la importancia que realmente tiene esta serie de estudios. Yo quiero recordarles en todas las charlas de ojo seco, a ustedes siempre les recuerdan la definición de ojo seco. Quiero recordarles entonces en la Sociedad Japonesa de Ojo Seco, dice que el ojo seco es una enfermedad multifactorial, eso lo sabemos, que es caracterizada porque la película lagrimal es inestable, que origina una serie de síntomas y unas alteraciones visuales que están potencialmente acompañadas de daño en la superficie ocular. Y todos conocemos la definición del DIU, ¿cierto? Que nos dice también que es, mire, lo llama no ojo seco, es la enfermedad de ojo seco, se ha denominado. Y esa enfermedad de ojo seco es una enfermedad también multifactorial de la superficie ocular que se caracteriza por una pérdida de la homeostasis de la película lagrimal, acompañada, lo mismo que dicen los japoneses, de síntomas de inestabilidad, de hiperosmolaridad, de inflamación, daño de la superficie y se agregó anomalías neurosensoriales hace ratico ya. Pero yo les pregunto a ustedes, aparte de esta definición, ¿qué tenemos para un futuro? ¿En qué tenemos que pensar? Probablemente tenemos que en las evoluciones futuras pensar en incluir nuevos términos como que es una enfermedad crónica, pero además que es una enfermedad progresiva. Esto es supremamente importante y también importantísimo porque a medida que pasa el tiempo, miren que tenemos otros recursos para diagnóstico. Entonces, probablemente también la incorporación de nuevas técnicas diagnósticas. Hace muchos años de pronto no teníamos la posibilidad de una biometría como lo tenemos ahora, de medir la MMP9, de medir la estabilidad como la medimos ahora y no invasiva, etcétera. Entonces, es importante tener en el futuro nuevas técnicas diagnósticas y, por supuesto, la inclusión de nuevos tratamientos más dirigidos, más específicos para cada ojo seco, para cada tipo de ojo seco y, como son más específicos, más efectivos. Esto también es importantísimo porque podemos hacer el diagnóstico, pero diferenciando esos ojos secos, ¿cómo los vamos a tratar? Entonces, importantísimo, nuevos tratamientos. Entonces, aquí tenemos una serie, digamos, de futuros proyectos para investigar en estos aspectos de estas futuras evoluciones. Y lo tenemos que hacer, yo creo, que desde nuestra población colombiana. Con relación a la epidemiología, ustedes dirán, bueno, es muy importante y es muy frecuente en todo el mundo. Pero fíjense que hay una cosa también a tener en cuenta, que la epidemiología va a depender de la definición. ¿Y por qué digo que la definición? Porque si nosotros solo vemos los signos, es diferente a si solamente vemos los síntomas y es diferente a si vemos los signos con los síntomas, y eso está claro en el DIU. Pero miren acá, tenemos una serie de resultados, de ventajas y de desventajas si vemos cada uno de estos. Si vemos solamente los signos en los resultados, pues las prevalencias pueden ser de pronto mayores. Si vemos los síntomas, pues de pronto pueden ser menores, porque ustedes saben que a veces no se correlacionan los síntomas con los signos, pero si vemos los signos y los síntomas hay una estimación más equilibrada. Con relación a las ventajas, miren que si vemos solo los signos, es más objetivo, ¿cierto? Es lo que estamos nosotros viendo, es esa tinción que está allí, es eso que estamos viendo objetivamente y es una evidencia directa de esas alteraciones. Pero si nosotros vemos solo los síntomas, pues de pronto hay más facilidad de decir cómo se siente ese paciente y permite reconocer también la experiencia de ese paciente, que pues es digamos, una ventaja, pero en realidad la suma de signos y síntomas nos da una representación mucho más real de la población. ¿Qué pasa con las desventajas? Porque cada uno también tiene desventajas. Pues que hay una variación en la medición, si vemos solo los signos, puede haber un posible sobrediagnóstico a veces, pero si vemos solo los síntomas, una falta ya de especialidad, porque nos dicen los síntomas y no sabemos en realidad cuál clase de ojo seco es, y muchas veces hay una pobre correlación, lo que les comentaba y sabemos, entre los signos y los síntomas. Y lo ideal sería ver los signos y los síntomas, aunque miren que la desventaja es que la complejidad en la selección y recolección de análisis de datos pues se hace mayor. Miren aquí estos estudios que han salido de epidemiología del ojo seco.
Tenemos de muchas partes del mundo, aquí tenemos de Australia, de Taiwán, de China, de España, de Alemania, Irán, Francia, Brasil, México, viendo los síntomas y los signos. Pero miren que aquí hay unos que solamente, por ejemplo, la mayoría ve síntomas, pero en los de Irán, pues ahí no hablaron sobre síntomas. Y ahí, si ustedes van yendo de para acá, pues algunos no tienen los síntomas y los signos, la mayoría en conjunto, sino muy pocos, mira, de estos 4, pero hay unos que, por ejemplo, no tienen Schirmer, hay otros que no tienen Nitwood, etc. Pero, sin embargo, en general, se ve en estos estudios que hay una presentación en todas las edades, en personas mayores de 18 años, porque aquí en todos los estudios no incluyeron niños, que hay un incremento con la edad, lo que hablábamos que es crónico, pero también progresivo, que esto es una cosa importante, y acá que hay algunos datos inconsistentes con relación al sexo, pero en general sí es mayor la preponderancia femenina en mujeres mayores de 50 años. Si nosotros seguimos con epidemiología, vemos cómo los factores de riesgo que se han estudiado en la población que tiene ojo seco, hay unos factores de riesgo que son no modificables. Ahí el paciente, pues sí, no se puede modificar ahí, pero es importante ponerle atención a los que son modificables. Y de esos no modificables y modificables vemos que hay unos que son consistentes, así que siempre están ahí y que son realmente algo que encontramos no modificable o modificable, como por ejemplo la edad, son consistentes, el sexo femenino, la raza asiática, tener disfunción de glándulas de meibomio, tener por supuesto enfermedades de tejido conectivo, tener enfermedad de Sjögren y modificables, deficiencia de andrógenos, se puede dar los andrógenos, el uso del computador, no sé qué tan modificable sea hoy, pero bueno, es modificable, pero pues no es como inherente a eso, el uso de lentes de contacto, el reemplazo hormonal, por ejemplo la polución, los medicamentos antihistamínicos, antidepresivos, etcétera, todos los que ven ahí, hay unos que son probables, entonces están asociados con ojo seco, que no son modificables, la diabetes, la rosácea, miren, probables, las infecciones virales, enfermedad de la tiroides, condiciones psiquiátricas, el pterigio, la rosácea, bueno, y los que son probables, modificables, pues el consumo de las grasas, de ácidos grasos, la cirugía refractiva, ya hecha pues no tanto, pero sí es importante como preparar al paciente que tenemos duda en hacerlo para poderle hacer una, que no se nos vaya a complicar, la conjuntivitis alérgica, medicamentos también y los inconclusos. Los inconclusos tenemos, y miren acá lo que les muestro, los inconclusos tenemos etnicidad hispánica. Y ahí nosotros tenemos una posibilidad enorme con esta data que hemos analizado de llenar un vacío del conocimiento, porque finalmente, ¿qué es la investigación? Es contestar preguntas que no están contestadas, es llenar vacíos que existen en el conocimiento. Y yo pienso que en Colombia sí tenemos una gran oportunidad y una obligación también ya teniendo esta data, porque miren, están vacíos, aquí dicen inconclusivo. ¿Qué pasa con nosotros los hispanos? Pero además, bueno, inconcluso la menopausia. Ustedes dicen, no, pero la menopausia sí seca, pero ¿por qué no todas tienen ojo seco en la menopausia? Entonces, fíjense que no, es inconcluso, el acné, la sarcoidosis, el fumar, por ejemplo, es modificable, el alcohol, el embarazo, los Demodex, la infestación de Demodex, y aquí también tenemos otra oportunidad, porque está todavía inconcluso. Y aquí nosotros realizamos un estudio sobre demodicosis. Tenemos también pues lo que ven ahí, medicamentos, etcétera. Tenemos esas oportunidades aquí, yo creo que esas obligaciones. ¿Cuáles son los problemas actuales del ojo seco? Primero, que decíamos ya que es una enfermedad compleja. Es una enfermedad que es multifactorial, no va a depender solo ni de la edad, ni de que sea mujer, ni de que fume, es multifactorial. Eso la hace compleja y tiene una diversidad de subtipos, que también es importante, no es lo mismo un ojo seco por síndrome de Sjögren que un ojo seco lipodeficiente, totalmente distintos unos subtipos, y resulta que las clasificaciones disponibles actualmente lo que hacen es agrupar los pacientes, los agrupan en una categoría, pero si nosotros nos ponemos a pensar, agrupar las pacientes en una misma categoría
no es del todo adecuado. Y entonces las definiciones futuras deberían ser mucho más específicas y no en 2 bolsas solamente, deberían ser mucho más específicas, separando en vez de agrupar. ¿Y por qué? Porque con esto le podemos dar un manejo personalizado. Cada uno que tiene ojo seco tiene un ojo seco diferente y pues obviamente tendrán unas características similares, pero el manejo personalizado es muy importante para mejorar la sintomatología y el pronóstico del paciente. Les voy a contar los estudios previos, entre los cuales ahí hacen el 0,3% de lo que ha aportado Colombia de la data mundial, y son unos estudios muy interesantes. Uno es un estudio que iniciamos, les voy a contar la historia de esto, cuando yo empecé a ver los pacientes, niños con uveitis, y todos tenían queratitis, tenían esos niños disfunción de glándulas de meiomio a los 7 años. Yo dije, wow, o sea, esto no está descrito, me puse a pensar, esto no está descrito. Habían descrito niños con ojo seco leve en diabetes o en enfermedades autoinmunes que uno dice, bueno, pero las uveitis tienen que ver con la autoinmunidad, pero específicamente en uveitis no. Entonces quise hacer un estudio de uveitis, de reportar esto. Estoy viendo los niños con queratitis, estoy viendo los niños probablemente porque se están echando esteroides, porque tienen unos antiinflamatorios cuando tienen edema macular, etcétera, pero eso no estaba reportado. Cuando fuimos a ver, le digo al doctor Marroquín, bueno, venga, hagamos este estudio, hagamos esto acá, pero dice, y bueno, ¿y la base normativa de los niños? Oiga, sí, no hay. Oiga, no existe base normativa para decir, esto es una función lagrimal en niños que está alterada. Entonces, ¿cómo sabemos? Le dije, pero oiga, yo veo, mejor dicho, casi la mitad de mis pacientes con queratitis, de niños, ¿no? Con uveitis. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer un estudio de niños normales, sin ninguna enfermedad, para ver cómo es la función lagrimal en esos niños. Listo, empezamos a hacerlo. Y entonces nos fuimos a 3 colegios de Bogotá y empezamos a buscar niños absolutamente normales que no tuvieran, por supuesto, los criterios de exclusión fueron absolutamente así, impresionantes. Si la niña se maquillaba, niñas de los 16 años, salga del estudio. Si era muy flaquito, salga del estudio. Si era muy gordo, salga del estudio. Si tenía, obviamente, isotretinoína, salga del estudio. Ritalina, salga del estudio. Alergia, salga del estudio. Entonces eran niños absolutamente normales. Y encontramos una cosa que nos llamó mucho la atención, una alta prevalencia de ojo seco y de enfermedad de superficie ocular en población pediátrica sana, aquí sana. Y miren, les voy a mostrar las cifras porque la verdad queda uno, wow. Y son pacientes en que se les hizo 11 pruebas de función lagrimal lo más objetivas posibles. Tenían enfermedad de ojo seco, cumplían criterios según el DIUS de enfermedad de ojo seco, 33% de los niños sanos. Ustedes dirán, ay, pero yo ya sé por qué es, taca, 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 todo el día, taca, taca, taca. Claro, miramos eso en los celulares, en los computadores, y los niños pasaban, el que menos pasaba, 2 horas, 2.8 horas, casi 3, y encontramos niños de 8.5 horas en los aparatos electrónicos. Entonces, aquí tenemos que 33% de niños sanos cumplían criterios, al menos el 100% tenían al menos una prueba de ojo seco positiva. Miren, otra cosa que nos llamó muchísimo la atención, las glándulas de meibomio, esto no está funcionando acá, pero bueno, las glándulas de meibomio estaban alteradas en el 36% de los niños, con pérdida de esas glándulas de meibomio, y la diferencia interocular de osmolaridad era mayor de 8 en 41% de esos niños. Ahora, si hablamos de ojos, de número de ojos, el Nitbut estaba casi en un 40% de los ojos menor de 10. El menisco estaba alterado en 66% y el Schirmer, que dijimos, pero ¿cómo? 20% de los ojos tenían Schirmer alterado en niños que miramos de 7 a 17 años. Entonces aquí dijimos, bueno, entonces no está pasando algo aquí, ¿cierto? Y para ninguno es un secreto que cada vez la tecnología, y no los podemos poner en una burbuja, esta parte de estar pegado a una pantalla, pues sí molesta y sí es complejo para el ojo seco, pero además no sabemos qué vamos a ver en retina en unos años. Bueno, aquí tenemos entonces que hicimos nuestro estudio de los niños con uveitis. Y de esos niños con uveitis ya no eran el 33, sino eran el casi 55% de los niños con uveitis que tienen ojo seco, con los criterios del DIUS, todos completicos.
Y entonces aquí hicimos una revisión, un scoping review de la relación entre ese ojo seco y la uveitis. Y encontramos que definitivamente también en la literatura empezaron a salir estudios en que el ojo seco y la uveitis coexisten. Y que era, pues, de cualquier etología de uveitis, y era mayor cuando eran mujeres de mediana edad y cuando tenían uveitis anterior. Entonces, hablando de los niños, los 2 primeros estudios, hablando de población general, el último estudio. Quizás nos va a pasar con uveitis, que nosotros decimos, bueno, uveitis es una cosa delicada, igual los pacientes no es grave, para no asustarlos, pero muchos sí son muy graves, pero es delicado y resulta que nosotros, por estar pensando en quitarle la uveitis y todo eso, que lo debemos hacer, descuidamos muchas veces la superficie. Yo pienso que vamos a llegar a tener tanta atención a la superficie ocular en los pacientes con uveitis como la tenemos hoy todos con los pacientes de glaucoma. Eso va a pasar, porque realmente, miren, lo uno, también cómo le quitamos el computador a esos niños, cómo le quitamos la tablet, el teléfono, todo eso no sé, pero también puede ser la alimentación, el estilo de vida, la falta de vitamina D, no lo sé, muchas cosas que pueden pasar, pero lo cierto es que los niños están teniendo ojo seco y no en un porcentaje despreciable, 33%. Y estos son los niños de uveitis que, como ustedes se pueden dar cuenta, pues aquí tienen tinción y miren las glándulas de meiomio cómo están acá, absolutamente amputadas y perdidas en niños de 7 y 8 años. Estos son los estudios, digamos, que hemos aportado previos y que son estudios hechos en Colombia. Ese estudio de los niños con ojo seco es un estudio pionero mundial y después empezaron a salir también otros estudios en otras latitudes. Hoy vengo a contarles, a hacerles una introducción. La introducción que les voy a hacer de este DESERT, el estudio grande, es esto. Es el estudio que es el estudio descriptivo de corte transversal más grande que existe en Latinoamérica, como les decía, uno de los más grandes en el mundo. Pero les vamos a hablar en otras charlas qué pasa, por ejemplo, con el MMP9, la metaloproteinasa 9, qué pasa con esa inflamación, qué pasa con la demodicosis en nuestros pacientes con ojo seco. ¿Y qué pasa con el diagnóstico por inteligencia artificial? Entonces, todo esto lo tenemos, pero vamos a darlo por pildoritas. Entonces, porque es muy interesante, pero no les puedo echar toda esta carreta hoy por la noche, porque entonces salimos a las 11 de la noche, y más adelante, cuando vayan saliendo publicados todos estos estudios, me parece interesante que podamos hacer digamos, unas charlas de educación continuada de lo que Colombia está mostrando y aportando al conocimiento. Entonces les decía que esta introducción del DESERT, que por sus siglas lo llamamos así, Dry Eye Disease Ocular Surface and Tear Function Study, es ¿qué quisimos hacer con esto? Nuestro objetivo fue describir y analizar las relaciones entre la sintomatología, los hallazgos clínicos y las pruebas de superficie ocular en una cohorte colombiana de pacientes sospechosos de ojo seco y de una manera muy precisa y muy objetiva, porque hicimos 11 pruebas de función lagrimal absolutamente objetivas en estos pacientes. Teníamos una data de 2.836 pacientes, que es una barbaridad, casi 3.000 pacientes. Pero eran pacientes que eran remitidos a un centro de diagnóstico de ojo seco, es decir, eran todos pacientes. Esto no es un estudio poblacional, esto es un estudio dirigido de pacientes que tenían sospecha de ojo seco. Y eran más de 5.600 ojos, una locura. Pero ¿qué pasó? Eran remitidos al centro para decir, el oftalmólogo los remitía, yo creo que tiene ojo seco. Entonces de este estudio, miren que no todos tuvieron ojo seco, la mayoría sí, casi el 80%, pero no todos pero por eso la proporción de ojos secos es tan alta, porque los médicos lo mandaban estaban sospechando ojo seco. Este estudio estuvo adherido a las guías STROP con aprobación del Comité de Ética de la Universidad del Rosario, y los pacientes que tenían sospecha de ojo seco asistían a este centro oftalmológico, los analizamos desde el 2014 hasta el 2022. Es decir, 7 años de análisis de estos pacientes.
Todos los pacientes se sometieron a 11 pruebas de función lagrimal que incluyeron medición del índice de enfermedad de superficie ocular con el OSDI, valoración de factores sistémicos, de factores oculares asociados a ojo seco, valoración de parpadeo, tanto en pantalla como de lectura en pantalla como en papel, cámara Topcon DC3 de fotos de segmento anterior, el Oculus Keratograph, que medíamos el NITBUL, la viscosidad, tinciones vitales, menisco lagrimal, meibomiografía, enrojecimiento vulvar y la osmolaridad con el Tear Lab Osmolarity System y el test de Schirmer. Algunos adicionalmente tenían Inflama Dry y citología de la conjuntiva y valoración de demodicosis por microscopía, además de sensibilidad corneal. ¿Qué encontramos allí? ¿Ustedes qué creen? Porque ustedes dirán, bueno, pero el ojo seco ya está descrito en otras partes, pero la gracia, y por eso les contaba para los que están llegando, es que hay un vacío en el conocimiento de la población latina. Y no tenemos datos de población latina. Y aquí tenemos más de 2.000 pacientes. Entonces, ¿qué características creen ustedes que tenemos en síntomas, en signos, en pruebas diagnósticas, en tratamiento, los pacientes colombianos con ojo seco? Entonces, ¿será que somos diferentes en Colombia? De pronto no, pero hay un vacío en el conocimiento, o de pronto sí, como los asiáticos que dijeron, sí, aquí sí hay un problema grave. Entonces, como somos el país del Sagrado Corazón, aquí tenemos diferencias, mientras tanto, en Colombia, pues de pronto sí podemos ser distintos, no solamente en nuestro pensamiento, en cómo actuamos, sino también porque tenemos una raza diferente, porque tenemos un ambiente distinto. Somos diferentes. Entonces, ¿qué pasa con el ojo seco? ¿Será lo mismo que han dicho en los demás sitios? Pues vamos a ver, les voy a contar. Entonces, también mientras tanto en Colombia, ¿qué pasa? Aquí tenemos que, ¿será que conocemos de la epidemiología del ojo seco en Colombia? ¿Realmente conocemos? No, aquí dicen no conocemos. La verdad, no conocemos, no conocíamos. Vamos a mirar y les voy a contar. ¿Qué tan frecuente es el ojo seco en Colombia? ¿Será que sucede más en hombres que en mujeres o en mujeres que en hombres? ¿Será que ocurre en todas las edades? Ya les chismoseé que sí, Cuando yo iba a hacer este estudio de ojos secos en niños, una persona a la que adoro, quise mucho y ya no está aquí infortunadamente en este mundo, pero me dijo, Alejandra, ojo seco yo no hago para, los niños no tienen ojo seco. Y yo, bueno, ok, entonces hago el estudio con otra persona y sí tienen ojo seco, porque los niños cuando se pensaba, niños con ojo seco, no. Entonces, ¿ocurre en todas las edades? Sí. ¿Cuál es el tipo más común de ojo seco? ¿Qué creen ustedes? El evaporativo, el acudeficiente, el mixto, en nosotros en Colombia. El evaporativo dicen, bueno, vamos a ver. Aquí tenemos entonces este estudio, que les vuelvo a repetir, porque dijimos desierto, como hacer algo como que sea seco, ¿no? Desierto, y lo denominamos así. Y quisimos describir esas condiciones asociadas, la sintomatología, los signos, el tratamiento en esos pacientes, y esta, como les decía, es la base de datos más grande en Colombia, en Latinoamérica, y una de las más grandes en el mundo. Tenemos, miren, 2.050 pacientes, más de 2.000 pacientes que analizamos con todos los criterios del DIUS. Y de estos, la mayoría, bueno, teníamos de 40.7, tenían de 49 a 59 años y 4.2 solamente tenían de 0 a 17 años. Entonces, la mayoría de adultos, pero miren que sí hay en niños. Y miren que acá, lo más común, por supuesto, aquí me contestaron las doctoras, sí, es más común en mujeres, correcto, es más común en mujeres, somos el 84% las mujeres que tienen ojo seco, miren acá está, pero de lejos, más que los hombres. Esto, claro, se había dicho en otras latitudes, pero aquí no, aquí estamos mirando a ver qué pasa. Aquí la edad media de 51.03 años, más o menos 16, y no era el evaporativo. Miren que el ojo seco mixto fue el más común. Aquí tenemos que, ¿cuál es la condición sistémica más frecuente asociado con ojo seco? ¿Ustedes qué creen? Enfermedades reumáticas, síndrome de Sjögren. ¿Cuál será la enfermedad más frecuente que ustedes llegan a un paciente con ojo seco y ustedes en qué piensan? ¿En mandárselo al reumatólogo? ¿En hacerle qué pruebas?
artritis, astos, ¿qué más? Bueno, correcto, estamos pensando en enfermedades autoinmunes, ¿correcto? Bueno, ¿cuál es la condición ocular más frecuente asociada a ojo seco? Que ustedes digan al paciente que opere, blefaritis, dice aquí mi doctora Norita. Bueno, vamos a contarles eso. ¿Cuál es la condición sistémica y cuál es la condición ocular más frecuente asociada con ojo seco en nuestra edad? Las condiciones sistémicas más asociadas, 1/4 de los pacientes tienen enfermedad tiroidea. Eso no es despreciable. 25% de los pacientes tienen enfermedad tiroidea. Alce la mano el que siempre piensa en enfermedad tiroidea cuando tiene un ojo seco. Pues piénselo de ahora en adelante en Colombia. Entonces, enfermedad tiroidea, mándele pruebas de función tiroidea, mándeselo de pronto, no le digo que al endocrino, al internista, lo que sea, o mándeselas usted. Entonces, la enfermedad tiroidea es la más común en nuestro medio. Le sigue el síndrome de Sjögren, no con un 25, pero con un 15, que tampoco es despreciable. Entonces estaba bailando allá Patti, sí, que entonces le mandamos tal cosa, todo de autoinmunidad, correcto, hay que pensarla también, porque es frecuente. Las condiciones atópicas, eso sí, hay que pensarlas. Y a veces uno casi que ni le pregunta al paciente. Hay que pensar en condiciones atópicas, un 12%, muy cerquita al síndrome de Sjögren. Enfermedades del tejido conectivo, que eso es en lo primero que uno piensa, pues es el 9%. Tampoco es mal, pero no es la mayoría. Tenemos la rosácea, también hay que pensarla, y es un 5.2%. Y tenemos enfermedades psiquiátricas, incluyendo también los medicamentos que se toman para la ansiedad, que ahora todo el mundo anda ansioso. Entonces, tenemos 3% y terapias de reemplazo hormonal, que tenemos esa terapia de reemplazo hormonal que fue el que dio significativa, con estadísticamente significativo mayor en las mujeres. Entonces, miren, las condiciones oculares asociadas, decía que la doctora Norita, la blefaritis. Bueno, la más común es la cirugía refractiva. Y no quiere decir que los cirujanos refractivos no vayan a seguir haciendo cirugía refractiva, por supuesto que sí. Qué delicia poder quitarle las gafas a los que quieren quitarse las gafas. Pero ojo, porque después no solamente es operar al paciente, es darle una muy buena, digamos, tener acercamiento a ese paciente en su evolución y poderle dar el manejo que le mitigue esos síntomas de ojo seco, ¿correcto? Entonces, muy bien, para los de segmento anterior, tener esto muy presente, que sí es la cirugía refractiva casi un 20%, ¿no? Sí, mi doctor Tobar. No los diferenciamos, decía cirugía refractiva. Claro, claro. Y en Colombia hay un número muy alto de cirujanos que hacen cirugía de superficie y no hacen cortes con ningún método. Pero mire que en los de ojo seco es un 25. Muy importante tu apreciación. Muy importante. Súper importante. Me parece muy buena tu observación. Por supuesto. Por supuesto. Total. Muy buena observación. Yo veo cirujanos que trabajan con nosotros que hacemos más cirugía de superficie que cirugía con corte y sentimos subjetivamente, porque no hemos medido, Pero tenemos que estudiarlo. en que podríamos decir, oiga, nosotros no tenemos esto con cirugía de superficie, o si lo tenemos y no nos estamos dando cuenta. O que el 80% de este 20% fuera del tipo de corte. Entonces, esa observación, por ejemplo, es muy importante. Otra pregunta. Mucha gente piensa que usar el pentosidroso para cortar la córnea no secciona los nervios corneales. Y dice, bueno, lo que es cierto, ¿cómo es cierto? La práctica mía, yo tengo realmente 840 años de retiro y el 92% son superficies naturales. ¿Por qué? Porque toda sección de los nervios de la especie de la córnea va a generar un seco. Porque toda el feedback de la sensibilidad se afecta. Y de esta Bueno, ustedes manera, saben, miren eso. realmente es importante que todos entiendan
Bueno, pues fíjense en los datos, eso me parece, los que están de segmento anterior aquí, esa es digamos, unos comentarios muy importantes. Y aquí el mensaje es, ¿qué estamos haciendo con esos pacientes posoperados? ¿Estamos siguiéndolos de verdad bien? ¿Estamos diciéndole, vea, échese la gotica? Es decir, no le estoy diciendo que no lo opere. Primero, un muy buen estudio preoperatorio. ¿A quién sí le jalamos a la cirugía y a quién realmente no? Si ya llega un paciente con ojos secos, usted se mete en ese berenjenal, les cuento que porque lo va a empeorar. Entonces, pues es el mensaje para los cirujanos refractivos. Y gracias por las dos opiniones, muy interesantes y muy importantes. Lo otro, mi Norita querida, mi cirujana plástica ocular, la cirugía palpebral, no es un 20, pero es un 10. Entonces, ahora todas las señoras todas vanidosas, venga que hágame no quiero decir que no la hagan, pero también, ojo en el posoperatorio, porque estos pacientes con cirugía palpebral, mire, 10% de estos pacientes con ojo seco tenían cirugía palpebral. La tercera, cirugía de catarata. Y ahí sí que le digo, póngale ustedes atención a esa cirugía. No, que es que la hacemos con faco, que son 2 milímetros, que no sé qué. No le digo que no la haga, que dicha poder quitarle las cataratas. ¿Cómo va a decir hacer? Póngale atención a ese paciente en el posoperatorio y párele bolas, porque puede que el paciente le quede a usted 20-20 y usted sea el mejor cirujano, pero si el paciente le queda con mala calidad de vida y va después a donde la doctora de la Torre porque los tengo, no, después de que me operaron una catarata yo no tengo paz, doctora. Entonces, porque pues se puede corregir, esto es para corregir. La cirugía de pterigio, menos, casi 4%, y el uso de lentes de contacto, casi el 4% también. Entonces, es para ponerle atención a estos pacientes. Ahora, ¿qué pasa con el género y con la edad? Miren que en las mujeres, aquí vemos cómo el nitboot es más corto, tienen una mayor tinción, aquí no me está, pero bueno, aquí están las grafiquitas porque no me está alumbrando, pero tienen mayor tinción, ustedes van mirando estas grafiquitas acá, mayor pérdida de glándulas de meibomio en el sexo femenino, mayor alteración del meibos en sí, y por grupo de edades, las alteraciones en el meibos son más frecuentes en edades extremas. Y esto nos llamó mucho la atención porque volvemos otra vez a los niños. Y entonces nos empezamos a preguntar, ¿cómo así que en las edades extremas de 0 a 17 años, de 0 a 17 años y de más de 80 años? Pensamos que es algo hormonal también. No lo sabemos, pero en los niños sí hay problemas de ojo seco. Y aquí tenemos que la humectabilidad estaba disminuida también más en los niños y las pruebas de Schirmer disminuidas en pacientes de mediana edad de 40 a 59 años. Con la epidemiología, miren el impacto que estamos viendo, porque realmente lo que ustedes vieron pero de lejos las mujeres sufren más de ojo seco, en Colombia también. Entonces el impacto hormonal hay que tenerlo en cuenta y es muy importante porque sabemos que los andrógenos aumenta la calidad y la cantidad de meibolípidos, aumenta la producción acuosa, lagrimal y aumentan el glicocálix. Y los estrógenos hacen todo lo contrario. Entonces ahí estamos las estrogénicas con los ojos secos. Entonces aquí tenemos el diagnóstico que en todas las charlas de ojos secos ustedes les presentan el diagnóstico del DIUS, ¿cierto? Tifos DIUS 2, y todos sabemos que tenemos que pararle muchas bolas a los factores de riesgo, lástima este cosito no habrá, bueno, a los factores de riesgo y que tenemos que tener en cuenta la sintomatología que tenemos que medir en esos pacientes. Hay 2 cuestionarios que es el de Q5 y el OSDI, y que tenemos que tener importante los marcadores de homeostasis, que el tiempo de ruptura de película lagrimal, la osmolaridad y la tinción. Y todo eso, pues, para hacer el diagnóstico, pero también para clasificar, tener en cuenta que se haga la evaluación de las glándulas de meibomio, que da más ojos evaporativos y también el menisco lagrimal. Entonces, teniendo en cuenta esto, que siempre lo vemos en ojo seco, miramos el porcentaje de pruebas que estaban positivas con las que nosotros pudimos hacer el diagnóstico de ojo seco en estos pacientes. Tenemos que la tinción vital, ¿cuál fue el rendimiento, digamos, de esas pruebas? La tinción vital, que sabemos que son más de 5 puntos corneales o más de 9 conjuntivales, logró la mayor capacidad de detección del 81 al 90%, o sea, muy buena la tinción vital. Pero una combinación de la tinción vital más el nitboot
subió de 99 al 100%. O sea, lo ideal para la detección sería estas dos pruebas. Lo otro que vimos, la osmolaridad alta, fíjense que mostró la tasa de positividad más baja, independientemente del sexo y de la edad, un 34.38%, y un NITBUT bajo solo o combinado con osmolaridad alta, detectó significativamente menos hombres que mujeres. Entonces, ¿será que tenemos que medir en los hombres de diferente este NITBUT? ¿Será que lo tenemos que valorar de diferente manera? No lo sabemos. Y aquí una tinción vital sola o combinada con osmolaridad detectó significativamente menos ojos evaporativos que a coeficientes. Entonces, esto reafirma la necesidad de un diagnóstico personalizado basado en el tipo de ojo seco. En conclusión, sí, Juli. Acabas de mencionar los indicadores de pérdida de homeostasis. Son esos, total, con 3 Sí. que indiquen pérdida de homeostasis, se hace el diagnóstico de ojo seco. Claro. Hay pacientes que no tienen todavía ojo seco, pero están en esa fase en que se está perdiendo la homeostasis. Por supuesto, circular. por supuesto, Todavía no tienen, así tengan una prueba positiva, todavía no está el diagnóstico. por supuesto. Sí, 3 de esos claro, claro. van a dar el diagnóstico. Por supuesto, y lo vimos lo vemos en el DIUS, pero mira aquí lo que tenemos en nuestra población, y claro, todos los medimos, todos están diagnosticados siguiendo estrictamente los criterios del DIUS. Todos los pacientes, estos 2.050 pacientes están diagnosticados siguiendo los criterios del DIUS. Bueno, en conclusión, ¿qué podemos decir? Que la enfermedad de ojo seco es una enfermedad común, muy común y compleja, que requiere un diagnóstico y un tratamiento específicos, que puede ocurrir ante cualquier edad o en cualquier edad o sexo. Ya sabemos que los niños sí tienen ojo seco y que el 33% de nuestros niños sin ninguna otra patología sistémica sí pueden tener ojo seco. Que en Colombia la enfermedad de ojo seco tiene patrones demográficos similares a la población global, donde las mujeres y pacientes mayores de 50 años tienen una mayor frecuencia. Que la enfermedad tiroidea es la condición sistémica más frecuente que encontramos en estos pacientes, que realmente uno no lo piensa, pero ahí está. Y la cirugía refractiva, la condición ocular más frecuentemente asociada, que es para tener cuidado en el pre, escogiendo al paciente, y en el postoperatorio, tratándole los síntomas y no dejando que esa superficie se dañe. Que las edades extremas de 0 a 17 años, de 80 años, tienen problemas con calidad de MEIBOS y baja humectabilidad, y que la mejor prueba de detección de ojo seco es la combinación de tinción vital y NITBUT. Y les cuento que hoy vimos este estudio, este primero, que fue como el estudio descriptivo de esa corte grande de pacientes. Próximamente les contaremos qué está pasando con el Inflamadrive. Es súper importante lo que hemos encontrado en estos pacientes que analizamos. ¿Qué pasa con ellos, con el Inflamadrive? ¿Qué pasa con los pacientes que tienen Demodex? ¿Cómo se comportan? ¿Qué características tienen? ¿Será que tienen más inflamación? ¿Será que tienen menor o mayor parpadeo? Vamos a contarles también esto próximamente. Y hicimos un estudio también ninguno de estos está publicado, mandamos el primero para publicación, por eso queremos, cuando vayan saliendo publicados, irles contando de qué se trata cada uno o en unas charlas sucesivas, qué pasa con inteligencia artificial en el diagnóstico de ojo seco, también resultados muy interesantes. Entonces, como siguen más cosas, los invito a que sigan esta historia de lo que les vamos a ir contando de esta data enorme que tenemos de más de 2.000 pacientes, y quiero que hoy ustedes digan tell me more, porque sí es muy interesante lo que hemos encontrado en los estudios que faltan. Y realmente esto continúa, entonces quiero que sigan en sintonía con nosotros porque se vienen las otras charlas de lo que hemos encontrado en ojo seco. Y por último, quiero darle las gracias de nuevo al Laboratorio Sofía, a la Universidad del Rosario, a Horus Grupo Oftalmológico, al doctor Germán Mejía, nuevamente absolutamente clave en esto con su maestría en ciencias de datos. Ha sido muy, muy importante la participación del doctor Mejía. Estamos aliados también con la doctora Nat Galor, que ustedes saben que es una autoridad mundial en ojo seco, del Bascom Palmer. Está ayudándonos también a hacer el análisis de los datos, dándonos ideas para contestar preguntas que no están resueltas, y
2 de mis linfocitos que fueron rurales, el doctor William Rojas y el doctor Carlos Cifuentes, que están hoy en Singapur, pues que también participaron en este estudio desde el inicio. Del doctor William Rojas fueron los primeros artículos, los 3 primeros que les mostré sobre los niños y también sobre uveitis y ojo seco. Y al doctor Guillermo Marroquín por la generosidad de permitirnos entrar, analizar los datos, de su participación, a la doctora Martica Moreno y a la doctora Juliana Tirado Ángel, que han hecho la lectura de todos estos más de 2.000 pacientes de ojo seco. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes por la asistencia y pues esto va a continuar. Me parece importante que seamos nosotros partícipes de algo que en Colombia se está mostrando al mundo y que es una de las datas es la más grande de Latinoamérica y una de las más grandes del mundo. Entonces, muchas gracias. Esto era lo que les quería contar. Si tienen preguntas, comentarios, los esperamos en las otras charlas, que van a estar buenísimas porque hay datos muy interesantes, la verdad. Y después seguiremos con investigaciones acerca del tratamiento, que se vienen cosas absolutamente increíbles e innovadoras. Entonces, creo que tenemos mucho por hacer y que tenemos mucho por mostrarle al mundo también, porque a veces dice uno, bueno, hablemos de lo que los demás hacen y lo que han realizado en otras partes y lo tomamos como un dogma. Y pues espero que les haya servido como para pensar un poquito en ciertas cosas que no pensábamos. Bueno.